Está grabando Ahora ahora, sí, sí. grabando. Sí, sí. Priscila es imprescindible, yo ya la conozco, es la que lo pone en orden a todos ustedes en el grupo de WhatsApp, me parece, ¿no? Es Me deja buenísimo. como la mala de grupo, profe. No, no, la persona centrada. No respondo, ya va a responder ella, ¿no? Más o menos, más o menos. Está muy bien, está muy bien. Entonces les decía, el tema es este. Tuvimos en las clases pasadas, estuvimos describiendo también a grandes rasgos lo que podríamos denominar capitalismo de posguerra, toda esa etapa de bienestar, de crecimiento, que anduvo por allí entre fines de la Segunda Guerra Mundial y la década del 70, ¿sí? Vamos a revisar un poquito de eso hoy, y la crisis de eso. O sea, ¿por qué no vivimos hoy en un mundo de bienestar, de crecimiento, de expansión económica? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me tocó a mí un contexto económico más complicado que el de mi padre, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, esa pregunta se respondería en la clase de hoy, si se puede, ¿no? Entonces, primero, revisemos qué fue eso del capitalismo de posguerra, ¿sí? Sobre todo esto se dio en Europa Occidental y Estados Unidos, ¿sí? Una etapa de crecimiento marcado por el Fordismo, ¿no? Por la expansión del Fordismo como sistema productivo, por la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos es la principal economía del mundo, pero además tiene capacidad para fijar una serie de reglas en el mundo occidental, ¿sí? Estamos en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos manda de este lado, la Unión Soviética manda del lado contrario, fue un conflicto, ustedes saben, ¿no? Ideológico, militar, político, también económico, ¿no? Tenemos un sistema económico distinto del lado de los malos, ¿no? En la cortina de hierro. Estamos en una etapa en que el capitalismo se reforma, se habla de economía mixta, ¿no? Público-privado, ya que estamos con Vicentín, y hay una fuerte intervención del Estado en la economía. ¿Sí? Es un periodo, por ejemplo, de estatizaciones, ¿sí? Los servicios públicos, en lugares como Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Los servicios públicos no son estatales. Estamos en un momento en que se construyen los estados de bienestar, ¿sí? Este combo entre una economía capitalista, pero algunas áreas de la economía, sobre todo los servicios vinculados con la salud, ¿no? Las jubilaciones, están en manos del Estado y son solidarias, se le quita a uno para darle a otro, como yo, que pago, digamos, el Estado me saca un aporte jubilatorio y con eso le paga a los jubilados, y está buenísimo. Cuando yo sea más grande, ustedes van a tener que trabajar y pagarme la jubilación a mí, ¿saben, no? Bien, estamos además en la época en que está de moda el esquema keynesiano, ¿no? La idea de la intervención del Estado. La diferencia central entre el estado de bienestar y el keynesianismo, si bien se habla a veces de estado de bienestar keynesiano, pero hay una diferencia. El estado de bienestar establece que hay una serie de derechos que son constitucionales. ¿Sí? Uno tiene derecho a jubilarse. ¿Tá? Y el Estado tiene que cumplir ese derecho. Uno tiene derecho a un sistema de salud. Eso es permanente, implica un gasto público alto, permanente. Se puede financiar, que es lo que hemos hecho nosotros, claramente, digamos, ¿no? Pero es muy difícil de modificar. En cambio, el esquema keynesiano es una política económica y eso implica más gasto público o menos gasto público, ¿sí? Más emisión de moneda o menos emisión de moneda, aumento de la tasa de interés o reducción de la tasa de interés, según el gobierno quiera hacer que la economía se expanda un poco más rápido o se contraiga un poco. Porque la idea también es evitar esos crecimientos tan empinados, digamos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que todo lo que sube después baja un poco. Entonces, eso, estamos en ese momento, la posguerra, de expansión económica y al mismo tiempo de mejora en las condiciones de vida. ¿Sí? Mejoran las condiciones de vida, repito, en los países capitalistas ricos, en los países capitalistas pobres y en los países comunistas también. ¿Sí? En los países organizados según el esquema de partido único y economía centralizada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce la crisis de todo este esquema? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia durante la década del 70, un poquito antes, un poquito después? ¿Está? Yo elegí 5 elementos, hay más, pero elegí 5 elementos centrales para intentar explicar el porqué del actual esquema económico. ¿Sí? La primera cuestión que cambia en los 60, 70 es que las empresas multinacionales, que eran unas de los vectores de crecimiento en la etapa anterior, empiezan a cambiar, empiezan a modificarse y se hacen transnacionales. Parece un juego de palabras esto, multinacional, transnacional. Pero hay una diferencia importante. ¿Sí? Las empresas multinacionales, típicas de la década del 50,
¿sí? 40, 50, 60, tenían su casa matriz en Estados Unidos, en algún país de Europa o en Japón, que tenían filiales en los países de América Latina, por ejemplo, ¿sí? O en los países de Asia. Y expandían el modo de producción fordista que venía de las casas matrices a las filiales. ¿Y por qué se colocaban en los países menos desarrollados? Para vender ahí. Había algunas ventajas, salarios más baratos, pero sobre todo para vender ahí, para abastecer el mercado local con productos que antes se habían fabricado en el mercado original. ¿Sí? Estados Unidos produce el Ford Falcon en la década del 60 y después en el 60, 70, 80 lo vende acá. ¿Sí? Quiere decir que ya tenían una cadena de montaje establecida. Ahora dicen, ¿qué hacemos con esto? Si ya no se vende más en Estados Unidos. Bueno, lo vendemos en Argentina. Allá lo compran igual. Yo aprendí a manejar en un auto de eso, pero bueno, era claramente anticuado. Esta era la idea de las multinacionales, la idea de abastecer al mercado local. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Por qué se vuelven transnacionales? Las transnacionales o globales son empresas como las anteriores, pero que se establecen en los países más pobres, en desarrollo o periféricos, pero no para vender ahí y para vender en el resto del mundo. ¿Sí? Empieza a globalizarse de a poquito la producción. ¿Tá? Es decir, antes una empresa norteamericana se establecía en México, norteamericana, automotriz, para vender autos en México. Ahora una empresa norteamericana se establece en México para vender en Estados Unidos. ¿Sí? Para vender en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Es un cambio importante. Las empresas buscan salarios más baratos en los países más miserables, como los nuestros, gana claramente más un trabajador norteamericano que uno mexicano, impuestos más bajos, los países pobres, a contramano de lo que se piensa, ¿sí? Los impuestos son menores en los países más pobres, en los países ricos hay estado de bienestar, en los países pobres menos, digamos, ¿no? Mano de obra más barata, salarios más bajos y posibilidades de conseguir materia prima más barata y contaminar. ¿Sí? Aparece el ecologismo en la agenda de los países ricos, aparecen leyes que impiden a las grandes empresas contaminar. Bueno, en los países como los nuestros, esas leyes todavía no están tan claras, o no siquiera existen, entonces tienen esa posibilidad, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero tuvimos un conflicto con Uruguay por una empresa que fabricaba papel, pasta de papel, una empresa finlandesa, ¿no? Que estaba establecida en Profe, Uruguay. perdón que lo interrumpa de nuevo. Hay chicos que quieren entrar. Pero qué barbaridad. Perdón. Sí, no los dejamos entrar. Ah, sí, sala de espera, es verdad. Bueno, entonces esto empieza esa globalización del ámbito empresarial, ¿sí? Y esto va a ser, vos decís, bueno, para las empresas buenísimo, para los estados no tan bueno, porque los estados de bienestar se basan en impuestos altos, ¿sí? Entonces Francia, Alemania, cobran impuestos en el ámbito empresarial y con eso financian el gasto. ¿Tá? Si las empresas se van a otros lugares donde hay impuestos más baratos, el estado de bienestar tiene dificultades para financiar el gasto, digamos, ¿no? Así que tenemos esto, los estados son fijos, las empresas se mueven, ¿sí? Y entre las cosas por las cuales se mueven está esa menor carga impositiva. Aparecen los paraísos fiscales, esto de que las empresas de golpe están en la Argentina, pero tienen su domicilio en Panamá, ¿vieron? Entonces, ¿por qué? Porque ahí no hay impuestos. Bien, esto es un cambio que venía ya desde los 60, pero que se hace bien evidente en los 80, en los 90, ¿sí? Esta tendencia a la transnacionalización del capital. El capital se mueve, el trabajador no tanto, el Estado menos. La segunda cuestión, vamos a ir rapidito, es que se produce la famosa revolución tecnológica en los años 70. Parece que tecnología, mira, a mí no me gusta esto, detesto los teléfonos, me encantan los libros. Bueno, y un amigo me dice, ¿no te gusta la tecnología? Y yo le digo, sí, me encanta, uso la rueda y la palanca, digamos, ¿no? La rueda la uso, tengo bici, tengo auto, tengo patineta. Está la idea de que tecnología es lo digital o lo informático. No, es la tecnología informática, la tecnología digital, ¿no? Hay tecnologías previas. El teléfono común es una tecnología también. Bueno, hay un cambio tecnológico en los años 70, que es el uso de computadoras, claramente, digamos, ¿no? Nos interesa sobre todo el uso de computadoras en la producción. Esto es muy importante, ¿sí? Montones de ámbitos económicos se informatizan y se robotizan, además. Claramente, los seres humanos, de a poquito, somos reemplazados por máquinas. ¿Está? Esto podría uno buscarlo allá
desde el comienzo de la materia, pero es bien claro desde la década del 70, ¿sí? Que montones de trabajadores, sobre todo manuales, en las fábricas, son reemplazados por máquinas, ¿sí? Por robots, que no son androides, digamos, no son brazos mecánicos, que son programables, no van al baño, no tienen sindicato, no hablan de fútbol, ni de política, ni de nada. Entonces aparece esto en los años 70 y bueno, claramente las empresas tienen costos de producción menores, pero hay una cosa importante, hay trabajadores que sobran. ¿Ah? Un dato importante desde la década del 70. Algunos de nosotros sobramos, y somos muchos los que sobramos, digamos, ¿no? Podemos ser reemplazados por máquinas. Esto que estamos haciendo ahora, yo lo dije en la primera clase, es peligroso. Con un profesor podríamos dar clase para muchos más alumnos, no la misma clase, digamos, ¿no? Entonces es complicadísimo, ¿no? Bien. Hay un reemplazo de trabajadores por máquinas, es algo imparable, lamentablemente, o a lo mejor por suerte, depende, como uno lo vea. Pero claramente la tasa de desempleo desde la década del 70 va en aumento, ¿sí? El capitalismo de posguerra era un capitalismo casi de pleno empleo. Mucha industria, mucha obra pública, mucho Estado. Lo que se viene ahora es un capitalismo con desempleo. ¿Ah? La tasa de desempleo va a ser casi permanente. Hasta ahora, en la historia del capitalismo, teníamos expansiones y crisis. En las épocas de expansión había más producción, más industria, más empleo. En las épocas de crisis, ¿no? ¿Se acuerdan? 73, 30, contracción, desempleo. Ahora quiero decir, desde los 70, tenemos etapas de expansión y etapas de crisis. La tasa de desempleo sigue casi igual. Aumenta más en las crisis, pero después cuando estamos en la etapa de bonanza, el desempleo sigue por allí, por el 6%, el 10%. Se entiende, digamos, ¿no? Hay gente que sobra, aunque la economía crezca. ¿Sí? Gente que no encuentra su lugar dentro del capitalismo, porque sus oficios, sus saberes, han sido reemplazados por máquinas. Y no es que se reubican fácilmente. ¿Sí? Sobre todo los obreros industriales van a ser los grandes perdedores de esta revolución tecnológica. Para el estado de bienestar, esto significa malas noticias, porque si uno vive en un país desarrollado y uno se queda sin trabajo, uno tiene derecho a cobrar un seguro de desempleo. No es lo mismo pagar 3% de desempleo, o sea, pagar el seguro de desempleo al 3% de la población, como en la década del 50, que pagárselo al 7, al 8, al 10% desde la década del 70. O sea que el estado de bienestar tiene, en principio, más gasto, y al mismo tiempo va a tener menos recursos. En tanto, los empresarios tienen la posibilidad de presionar con que pueden irse a lugares donde los impuestos son más bajos, ¿no? Ahí tenemos un problema, ¿no? Más gasto público y menos posibilidad de financiarlo. Entonces, la tercera cuestión es que los estados de bienestar van a estar en tensión, claramente, en los años 70. ¿Sí? Era un combo imbatible en la década del 50 o en la década del 60. ¿Ah? Desde la década del 70 en adelante va a estar en cuestión. No por mí, que me encanta, sino por los críticos permanentes del estado de bienestar. ¿Sí? Desde la década del 40 hay algo llamado 40-50, algo llamado Escuela de Chicago, ¿no? Un conjunto de economistas que son llamados ahora neoliberales, ¿no? En aquella época se les llamaba de otra manera, no importa, que eran críticos del estado de bienestar, la idea de que el estado de bienestar genera vagancia, genera algo así como ¿por qué yo con mis impuestos le pago la educación a ustedes, digamos, ¿no? O la jubilación a mi papá, o el seguro de desempleo a los que no quieren trabajar. ¿Vieron esa idea de que vayan a trabajar vagos? Bueno, había economistas, ¿sí? El más conocido es Milton Friedman, ¿sí? Que eran muy críticos del estado de bienestar desde siempre. Van a tener más peso, claramente, desde la década del 70, con la idea de que había que desmontar los estados de bienestar y retornar a una economía mucho más libre, de puño más liberal, ¿no? Todavía va a haber un debate allá por los años 70. El tema es que fines de los 70 van a empezar a tomar gobiernos, ¿sí? Van a ser parte de gobiernos, sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos. Antes en Chile, ¿sí? En el F-73 antes, ¿no? Así que bueno, esto es un tema complejo, las tensiones que hay dentro del estado de bienestar. Cuando hay un estado de bienestar, ¿sí? Cuando hay jubilaciones, cuando hay educación pública, y uno está de acuerdo con que haya educación pública, yo estoy completamente de acuerdo, por supuesto, esto implica pagar impuestos.
claramente, digamos, ¿no? No es que hay magia y de golpe yo cobro mi sueldo porque Dios lo decide así. No, el Estado lo decide así, y el Estado cobra impuestos para que yo pueda cobrar mi sueldo, digamos, ¿no? Es así, implica impuestos altos. A veces no hay plata, no sé, a lo mejor no hay voluntad de cobrar. Queda claro, digamos, ¿no? Los estados de bienestar implicaban una voluntad de cobrar. Había un acuerdo entre liberales, conservadores, que gobierne quien gobierne, había que tener un sistema de jubilaciones, un sistema de salud, un sistema de desempleo, todo eso. ¿Sí? Esto empieza a resquebrajarse en los años 70. ¿Está? Bien, cuarta cuestión, ¿sí? Cuarta cuestión problemática, que también emerge allí por los años 70. El capitalismo de posguerra se sustentaba, entre otras muchas cosas, en el Fordismo. ¿Se acuerdan? Esto de producir muchos bienes simples, siempre iguales, con la cadena de montaje, y montones de trabajadores que estaban a los costados, que hacen operaciones repetitivas siempre iguales, digamos, ¿no? Al mismo tiempo aumentaban los salarios, y el gran negocio del Fordismo era producir mucho, acumular, total después, como aumentan los salarios, a medida que aumenta el empleo y aumentan los salarios, la propia población consume. El Fordismo funcionaba muy bien a medida que más personas se integraban al mercado laboral y a través del salario al mercado de consumidores. ¿Tá? Importaba menos el producto y más el mercado. El producto era siempre igual y muy simple porque era muy costoso modificar la cadena de montaje. ¿Sí? El Ford Falcon era, yo tuve, en mi familia había dos, uno 65 y uno 85, 20 años posterior, eran casi iguales. El mismo auto, 20 años producido casi igual, digamos, ¿no? Una cosa muy ridícula, diríamos hoy. Para aquella época no, era normal. La gente quería comprar un auto, ¿no? La gente que no tenía auto quería comprar un auto, básicamente, no les importaba de qué tipo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En los años 70, sobre todo en los países centrales, pero también en algunos países periféricos, el mercado de consumo empieza a saturarse. ¿Sí? Hay una saturación. Estamos en una etapa de auge económico y de mucho bienestar. ¿Se entiende, digamos? ¿No? La gente que vivía en los 60 vivía mejor que nosotros, claramente. Entonces empieza a saturarse el mercado. La gente que tiene un teléfono, tiene teléfono. Imagínense un teléfono de la era fordista. No me acuerdo si hablamos de esto ya, digamos, ¿no? Un teléfono de la era fordista era un aparato, una mesita, como esta, que es la mesa de mi abuela. Ustedes no pueden verla, porque yo tengo una mesa de mi abuela, pero estaba apoyado el teléfono. Un aparato que iba comunicado, que iba conectado a la línea, digamos, ¿no? Y uno levantaba, discaba, y se comunicaba con la abuela, digamos, ¿no? Y cuando uno tenía teléfono, no compraba otro teléfono. ¿Por qué? El otro es igual. ¿Se entiende? No se rompía el teléfono ese, no caducaba, no se modificaba. Después venía con teclitas, pero digo, no había grandes modificaciones. Entonces, una vez que una familia compraba un teléfono, tachaba teléfono de las prioridades para consumo. Después se compraba la bicicleta, la moto, el auto, la heladera antes, ¿no? Pero digo, uno cuando tenía un producto ya lo tenía, no se compraba otro. Era maravilloso ese mundo, digamos. Yo soy medio así, soy fordista. Una vez que tengo bici, tacho bici. Una vez que tengo un pullover, tengo mi pullover, para ahí quiero otro pullover, digamos, ¿no? Una vez que tengo un teléfono, ya está, este me lo regalaron. Siempre me regalan teléfonos. Cuando a alguien se le caducan, me lo dan a mí, digamos, ¿no? Yo lo pirateo y, bueno, un amigo mío. Entonces, una vez que tengo teléfono, no quiero otro teléfono. Queda claro, para mí ya no, ya está, suficiente. Tengo auto, no quiero un auto distinto, ¿sí? Esa es la mentalidad de la época del estado de bienestar y la época del capitalismo de posguerra. No es negocio, gente como yo, o un teléfono de la época del capitalismo de posguerra. Dejó de ser negocio. Era negocio y dejó de serlo. ¿Sí? Porque una vez que mi abuela tenía teléfono, ya no compraba teléfono. Una vez que yo tenía teléfono, tampoco compraba más. El negocio ahora es que nosotros cambiemos todo el tiempo el teléfono, la computadora y el auto, no sé, cada 2 años, cada 3 años, cada año la gente que quiere y puede estar metida en esa bola de consumismo, digamos, ¿no? Eso sí es negocio. ¿Cómo se logra eso? Pues bien, que el teléfono caduque. ¿Se entiende, no? Que tenga una vida, una obsolescencia programada, como se le llama, digamos, ¿no? Es decir, que no sea compatible con lo nuevo, que se me rompa esto donde va la batería, la carga de batería, que la batería deje de funcionar, digamos, ¿no? Pero sobre todo que el nuevo sea mucho mejor que este, que tenga no sé qué cosas que... entonces, ¿qué hago yo? Digo, como no soy... Pasa con las computadoras, ¿vieron? Se quedan lentas, hay que comprar una nueva. ¿Y la nueva cuánto va a durar? 2 años.
como mucho, digamos, ¿no? Bueno, eso empieza en los años 70, la idea de que hay que modificar los productos todo el tiempo, ¿sí? Deja de ser negocio, producir muchísimo, acumular stocks y después venderlos. Entonces, hay una recesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchísimos productos, pero ya no se compran, y empieza a modificarse la forma de producir, ¿sí? Claramente el Fordismo fue reemplazado por el Toyotismo. Es la forma de producir y la forma de generar bienes desde la década del 80, 90. El Toyotismo, que viene de Japón, obviamente, ¿no? De Toyota, producía al revés que el Fordismo. Al revés en este sentido. No producían y después vendían, sino que primero vendían y después producían. ¿Sí? Que es como se compra un auto hoy. Hoy no, porque está todo patas para arriba, ¿vieron? Pero en los tiempos normales, uno cuando compra un auto nuevo, a mí nunca me pasó, no se lleva ese que está ahí, sino que uno lo paga, lo seña y después lo producen. No se quedan con stocks, digamos, ¿no? Y los autos cambian todo el tiempo. Queda claro, digamos, ¿no? Hay todo el tiempo de modificación, primero vienen con un airbag, y después te dicen, no, hay que tener 2, y después tenés que tener 4, y después tenés que tener 6, tenés que tener... Una vez intenté comprar un auto nuevo y me decían que la gran virtud era que tenía puerto USB y Bluetooth. Y yo dije, yo quiero un auto, no un centro musical. El centro musical lo tengo en mi casa, quiero un auto para andar. Entonces, no sé. Bueno, eso empieza a... Pero ese cambio no es armonioso, ¿sí? Implica una recesión muy fuerte, ¿tá? Implica que montones de empresas se quedan en el camino y una reconversión de montones de compañías y de empresas al toyotismo, en el medio de la revolución tecnológica, en el medio del reemplazo de trabajadores por máquinas. ¿Tá? Bien, importante. Por último, vamos bien con el tiempo, por último, se los insinuaba recién hoy, lo trabajó el otro día Federico, había un consenso en la posguerra, ¿sí? Había un consenso político, económico, social en los años que van entre la década del fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 70. ¿Sí? Ese consenso era, primero a nivel político, o sea, un estado de bienestar no funciona si lo desarmamos todo el tiempo. Si llega un gobierno y dice, a partir de ahora hay un sistema jubilatorio público, llega el siguiente y dice, no, a partir de ahora es privado. Y llega el siguiente y dice, ah, no, es público. Y después llega el siguiente y dice, es privado. No, así no funciona. ¿Sí? Nada funciona así. La vida no funciona así. Entonces, hay un consenso. En los países capitalistas desarrollados hay un consenso, se llama así, consenso de posguerra, entre los diferentes partidos políticos. El consenso es, gobierne quien gobierne, mantenemos esto. Está bueno que la gente pueda jubilarse y para eso hay que recaudar fondos a través de cajas previsionales. Está bueno que haya un sistema de salud público y por eso hay que pagar impuestos. Está bueno que haya seguros de desempleo y todo lo demás, ¿no? Depende de las diferentes versiones del estado de bienestar. Es el consenso entre partidos políticos. También había un consenso entre capital y trabajo. ¿Sí? Esto lo vieron con Federico, lo vimos en la Argentina con el peronismo. Capital y trabajo entre el empresario y el trabajador. El trabajador, en esta época es muy fuerte, tiene sindicatos, ¿sí? Hay pleno empleo. En condiciones de pleno empleo, los sindicatos son fuertes. Estamos hablando del capitalismo de posguerra, ¿no? Entonces, pueden presionar para obtener salarios altos. El empresario, a su vez, paga salarios altos. Le conviene pagar salarios altos. ¿Por qué? Porque después vende más. Y a cambio no tiene... Los aumentos salariales son importantes, pero tampoco comen su ganancia, digamos, ¿no? El empresario gana igual, pero además vende más. ¿Sí? Y tiene un clima de cierta armonía social, porque cuando uno firma un aumento salarial, en principio después no hace huelgas, digamos, ¿no? Y esto evita que avancen los partidos y los sindicatos comunistas en el contexto de la posguerra. Esto es importante. Así que hay un consenso entre partidos políticos y hay un consenso entre empresarios y sindicatos, digamos, ¿no? La paritaria es una expresión de ese consenso, un acuerdo para aumentar los salarios y no aumentar demasiado los precios y no producir conflictos sociales. ¿Sí? Entonces tenemos todos los pies dentro del plato del estado de bienestar. Bueno, ese consenso de posguerra se rompe. ¿Sí? Se empieza a romper, se empieza a resquebrajar en los años 70 y se rompe definitivamente en el 79. Vamos a tener un gobierno en Gran Bretaña, un gobierno conservador, pero distinto a los anteriores. Conocemos a Margaret Thatcher por la guerra de Malvinas. Los británicos la conocen como la dama de hierro, digamos, ¿no? Pero por otra cosa, por su oposición a los sindicatos,
al estado de bienestar y a la política de regulación del Estado en la economía. O sea, por su oposición frontal al capitalismo de posguerra. ¿Sí? Así que empieza a romperse, no en todos lados, pero sí en algunos países muy importantes como Gran Bretaña y Estados Unidos, ese consenso de la posguerra. Y vamos a tener ahora gobiernos y ministros de economía llamados neoconservadores o neoliberales. ¿Por qué el neo? Porque ahora sí, plantean un ataque frontal al estado de bienestar y al keynesianismo, a la idea de sostener el pleno empleo a través de la intervención del Estado en la economía. ¿Sí? Así que ese consenso de posguerra se resquebraja primero y después se rompe, claramente, digamos, ¿no? En Argentina, bueno, vamos a verlo más adelante. Lo hacemos a nuestro modo, pero en Gran Bretaña, en Estados Unidos, mucho menos en otros países de Europa, ¿no? Francia, Alemania, tienen todavía ecuaciones mixtas, digamos, ¿no? Todavía tienen mucho del estado de bienestar, más los países nórdicos todavía, digamos, ¿no? Pero bueno, hay un cambio claramente en los años 70 y ese consenso se rompe, ¿sí? Sobre todo en dos lugares que son muy influyentes, como Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿sí? Bueno, aquí terminaríamos con el tema de los 70s. Seguimos después con lo que sucede a eso que es la llamada globalización, ¿no? Así que tenemos lugar para preguntas, tenemos 9 minutos para hacer preguntas. Pueden abrir micrófonos y preguntar lo que ustedes quieran. Soy como tengo libros de fondo, puedo responder porque soy muy sabio. Hola, profe. Usted dijo que eran 5 cuestiones. Yo tengo anotadas 4. ¿Hay una que me salté o usted dijo 4? Me anoté empresas transnacionales, ¿sí? Luego, revolución tecnológica. Luego, crisis de estado de bienestar, ¿sí? Luego, crisis del Fordismo y luego ruptura del consenso de posguerra. ¿Sí? Por ahí las dije medio caóticas, pero eran esas. Para lo del Fordismo lo tengo. Lo de la revolución tecnológica también. Y lo de las empresas multinacionales a transnacionales. ¿Cuál me falta? Sí, sí. Y luego la ruptura de los acuerdos de posguerra, ¿sí? Dale, gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Sean libres, pregunten lo que quieran, ¿sí? ¿No? Bueno, también son libres de no preguntar. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿De algún tema anterior? Bueno, mañana, martes, voy a hacer un repaso, ¿sí? Voy a revisar capítulo 13 y capítulo 15, ¿sí? Voy a hacer estado de bienestar, de nuevo, va a ser un poco repetitivo, un poco como que mucho, ¿no? Pero bueno, como es un tema importante, vale la pena que seamos redundantes. Voy a revisar estado de bienestar y voy a revisar crisis de posguerra, crisis de los 70, ¿sí? Así que eso. No lo voy a grabar porque ya está, no es un tema nuevo, no vamos a añadir nada. Pero sí voy a ser muy breve y voy a abrir para que ustedes hagan preguntas. Yo les recomiendo que a medida que van leyendo, vayan marcando, ¿sí? Todo lo que les parezca que... Porque los textos vieron que es un pedacito de un capítulo, un pedacito de otro. A veces hay cosas que no quedan claras, pero por eso, por la falta de conectividad entre texto y texto, ¿no? Entonces vayan anotando y pregúntenme. La clase del martes era básicamente para eso. Yo igual reviso los temas, ¿sí? Pero traten de hacer preguntas, así que me guían a mí sobre qué temas quieren ustedes que yo trabaje, ¿sí? Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Algo que quieran que desarrolle? ¿No? Nada, profe, lo de hoy pareció bastante claro. Bueno. Profe, había estado pendiente con Federico lo de la parte de la posguerra, lo de la parte social, creo que fue, que él no lo llegó a dar. Bueno, no sé qué es lo que planteaba trabajar él, pero por ejemplo, uno de los resultados del estado de bienestar, de la mejora esa tan radical de las condiciones de vida, es, además del pleno empleo, ¿sí? Es la aparición de la idea de juventud. Una cosa medio rara, digamos, ¿no? Aparecen los jóvenes,
Sí, aparecen los jóvenes. No es que no hubiese jóvenes en la década del 50 o en la década del 30, aparece la juventud como una identidad nueva, ¿sí? En muchos sentidos muy crítica al capitalismo de bienestar, al pleno empleo, esto de tener trabajo toda la vida en el mismo lugar y jubilarse después, digamos, ¿no? Una especie de crítica a tenemos la panza muy llena, digamos, ¿no? Pero bueno, no, pero en realidad, de serio, aparece la juventud como una identidad nueva. Esto claramente es los 60, 70, ¿sí? Es decir, ¿qué es ser joven? ¿No? En alguna época no había juventud. Uno pasaba de ser, mi papá, por ejemplo. Mi papá no fue joven. Sí fue joven, digo, pero pasó de ser niño. De alguno tiene una foto de mi viejo a los 15 y era un niño, con pantalón corto. Y ya después a los 18 era un adulto, con pantalón largo, digamos, ¿no? Y mi abuelo lo mismo. Antes la vida era así. Uno era niño y obedecía órdenes de los adultos, o uno se convertía en adulto y daba órdenes a los niños, digamos, ¿no? Bien, aparece la juventud en los 60, 70, ¿sí? Que es resultado de esto, de todo el espíritu de bienestar. ¿Y la juventud qué es? Toda esa etapa que no sabemos bien cuánto tarda, ahora llega hasta los 70, 80, 90 años, todos tienen que ser jóvenes, incluso ahora la gente joven más rápido. Yo otro día hablaba con mi hermano, que tengo una sobrina que tiene 10 y tiene novio. Y yo le pregunté, ¿vos qué opinás? No puedo opinar, me dice. Mi hermano, muy troglodita mi hermano, yo me mato de risa. Entonces, ahora uno es joven desde los 10 hasta los 70, pareciera, ¿no? No, chiste, pero en realidad aparece la identidad de la juventud en los 60, 70. ¿Sí? Aparece la juventud como un grupo que se identifica con cierta manera de vestir, cierta ideología de izquierda, en aquella época, digamos, ¿no? Aparecen los movimientos de protesta, ¿sí? Antinucleares, antiguerra fría, pero también anticonsumo. El capitalismo de posguerra es un capitalismo de producción y de consumo. Aparece la idea de la ecología, aparecen los hippies, digamos, ¿no? Saben que hubo. Mi mamá era así, ¿no? Bueno, esto es una expresión de una época. Después quedó. Ustedes son jóvenes, yo no, claramente. Mi hijo tampoco, mi hijo es un niño, ¿no? Yo todavía pertenezco a eso, que uno tiene que ser niño, después joven y después ya es adulto. Basta, ¿no? Basta. Todo bien, pero bueno, es un cambio importante, ¿no? Y son hijos del bienestar, claramente. Son los que no vivieron la guerra, o la vivieron de niños, digamos, ¿no? Y no están tan conformes con el capitalismo de posguerra. Lo ven ¿cómo decir? Dado, ¿no? Algo que ya está dado y de alguna manera, ¿cómo decirlo? Es un bienestar monótono, si uno quiere, digamos, ¿no? Entonces aparece la idea de revolución, el hippismo, ¿no? El anticapitalismo. Fue un momento y perduró, ¿sí? Perduró la idea de juventud, ya no tan vinculada, de ninguna manera vinculada a ideas revolucionarias, desde el punto de vista político, pero bueno, es un cambio bien 70, digamos, ¿no? 60, 70. En la Argentina, bueno, también se vincula esto en todos lados con la política, contra la guerra de Vietnam, ¿no? Así que, bueno, un cambio social importante. Pero imagínense una sociedad de pleno empleo, ¿sí? Pleno empleo, casi no hay desempleo. Imagínense una sociedad en la que para mucha gente, para la gran parte de la población de los países capitalistas, hay un mínimo asegurado, ¿no? Por el mercado o por el Estado. ¿Sí? Hay pobreza todavía, pero son bolsones de pobreza. Nada comparado con la actualidad. Así que me está por cortar esto, pero un poco apuntada por ahí me parece la explicación que quería plantear Federico. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ya que estamos, los despido. Nos vemos mañana a las 19:30. ¿Sí? Que tengan buen día y hasta mañana. Chao, profe. Chao, profe, hasta mañana. Adiós.